A nombre de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Gabriela Mistral, le damos la más cordial bienvenida a otro episodio más de nuestras conversaciones épicas. Son el espacio donde los estudiantes de periodismo, los profesores, nos juntamos a conversar sobre los temas que nos interesan, nuestra formación profesional. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que es segunda vez que está con nosotros, Rafa Rubio. Esta vez viene con un sombrero distinto. La primera vez lo tuvimos en una conversación épica hablando sobre la desinformación. Y hoy día viene porque Rafa en los últimos meses estuvo trabajando como encargado de comunicaciones de la visita del Papa a España. ¿Ya? Entonces aprovechamos su visita. Está acá invitado por un seminario de comunicaciones de iglesia organizado por la Universidad Católica y la Conferencia Episcopal. Y se hizo un espacio dentro de su agenda para acompañarnos y contarnos, porque quisimos hablar sobre cómo se organiza desde el punto de vista de las comunicaciones un evento de la magnitud como puede ser una visita papal a un país. ¿Ya? Al igual que en circunstancias anteriores, las preguntas que tengo preparadas para la conversación con Rafa son enviadas por nuestros estudiantes, por los profesores, y la grabación de este episodio va a quedar en nuestro canal de YouTube y es material de consulta para las diversas asignaturas de nuestra carrera de periodismo y comunicaciones. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos, Rafa Rubio, que te hayas dado el tiempo de acompañarnos en esta corta estadía en Chile para hablar ahora por segunda vez en nuestras conversaciones épicas, pero ahora con otro sombrero. Ahora vienes como la persona que estuvo a cargo de las comunicaciones de la visita del Papa León XIV a España. Yo tenía varias preguntas al fondo, pero nuestros estudiantes, porque este video es material de clases para nuestros estudiantes, ellos mandaron otras muchísimo más interesantes, entonces Buenísimo. las fui fusionando. Pero la primera es, en fondo, si nos puedes ayudar a entender cómo llega una persona a hacerse cargo de las comunicaciones. ¿Cómo te ofrecieron? Esto no fue por LinkedIn, me imagino yo. O sea, en mi caso la explicación es fácil, es que cuando se decide que el Papa va a visitar España de forma definitiva, que es a finales del mes de enero, con muy poco tiempo por delante, porque quedaban menos de 5 meses para hacer la visita, yo creo que los organizadores decidieron tirar de malo conocido que de bueno por conocer, y como había trabajado previamente en la visita de Benedicto XVI a Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud, y luego en Río de Janeiro, en la visita del Papa Francisco a la JMJ también, pues decidieron tirar a alguien que de alguna manera pudiera recuperar el equipo de esa época y pudiera hacer algo que para la dimensión que tiene, yo creo que se hizo en tiempo récord, ¿no? Para que se hagan una idea, la JMJ la preparamos casi con 2 años de anticipación. Río se preparó desde que acabó Madrid prácticamente con 2 años de anticipación, y aquí tuvimos menos de 5 meses, así que la experiencia en este punto sí que era una gran ventaja. No había margen de maniobra para aprender ni para equivocarse, entonces Exacto. Recurrieron a los equipos que ya estaban más o menos armados, y esa experiencia me imagino que es muy valiosa. Al fondo. Acabamos de terminar un mundial de fútbol donde España tuvo una presentación aceptable, hay que decirlo, bastante buena. Estos grandes eventos tienen muchas facetas. Bueno, ¿podrías mostrarnos, para una persona que le interesan las comunicaciones y ve en eventos de esta naturaleza una posibilidad de desarrollo profesional? La envergadura, ¿qué implica? ¿Cuánta gente trabaja detrás de una visita papal? Porque una cosa es la visita del sumo pontífice, del líder religioso. Otra cosa es la visita de la figura pública, y otra es el jefe de Estado. Esta no sé si también fue una visita de Estado. Sí, tenía un componente de visita de Estado, por eso se denominaba viaje apostólico, que es una mezcla de los tres, por decirlo de alguna manera. La dimensión es enorme porque a la suma de las audiencias potenciales, que se cuentan en decenas de millones o en centenares de millones, se suma el interés mediático generado, y que en nuestro caso superó los 5.000 periodistas, que ya de por sí pues supone un gran reto logístico, más allá del reto informativo. Pero además a esto hay que sumarle el número de actos en los que cada uno de ellos en sí mismo es un gran evento, y en el caso de la visita a España fueron 21 actos distintos, y como digo, cada uno de ellos tiene tratamiento de final de la Champions, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por atención, por gestión. Y para hacer frente a un reto de estas características o de estas dimensiones, pues
tienes muy poco tiempo, o en este caso tuvimos muy poco tiempo, normalmente sueles tener pocos recursos o recursos limitados, porque en este caso la financiación corría a cargo de la Iglesia y de lo que la Iglesia pudiera conseguir a través de donantes, de algo de ayuda en especie de la administración, y eso limita, al menos en el origen, que es cuando se está empezando a poner todo en marcha, los equipos, ¿no? Ujú. Que es uno de los gastos que al principio más cuesta y que luego siempre resultan más rentables, ¿no? Entonces nosotros teníamos pues un equipo desde el punto de vista de la organización de la visita, podríamos decir, a España de casi 30 personas más 200 voluntarios, pero a eso le había que sumarle que cada diócesis que iba a visitar el Papa, en concreto Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, tenía sus propios equipos de comunicación que llevaban trabajando muchos años, conocen bien la diócesis, conocen bien pues las personas que se van a involucrar en la organización del evento y que se suman al equipo como uno más, y por tanto podemos estar hablando de un equipo, o sea, que acaba involucrando casi las 1000 personas. Y lo digo porque justo hoy hemos recibido un correo de agradecimiento del presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, que se ha tomado la molestia de ir aglutinando todos aquellos que trabajaron en el ámbito de la comunicación desde la perspectiva, o sea, como desde la Conferencia Episcopal, y salían más de 500 personas que ya sea apoyando el Centro Internacional de Prensa, que estuvo abierto durante toda la visita 24 horas al día, ya sea involucrados en la señal institucional, que para cubrir 21 actos pues superó las 2.500 personas, solo de personas externas que no trabajaban para la organización, pero que hacían la señal institucional que la organización ofrecía de manera gratuita a todo el mundo. Que fue la imagen que vimos todos los que nos Claro, conectamos a ver pudo en la ver noche, esa no sé, imagen cuando pusieron la cruz encima de la Sagrada Exacto. Familia, Todas esas 1000 y imágenes, tantas personas. 2.300 acreditados. 2300. Acreditados, no acreditados como periodistas, sino que para realizar la señal institucional. Por tanto, el volumen es infinito. Muchos de estos equipos llevan trabajando muchos años y la función del coordinador es más bien supervisarlos y darles ciertas orientaciones estratégicas. No está en el día a día de cada uno de ellos, pero creo que con algunas de estas cifras uno se puede hacer una idea de la dimensión. Quizá puede resultar de interés para este tipo de público entender las distintas áreas en las que se divide el equipo, ¿no? Porque además de una coordinación general que se encargaba de coordinar al equipo y a los distintos equipos de las diócesis, teníamos un área de contenidos que de alguna manera trataba de centralizar cualquier generación de contenidos que tuviera que ver, pues ya fuera elaborar los contenidos de la página web, ya fuera hacer borradores de entrevistas para algunas de los portavoces de la visita, elaborar la guía de los periodistas, que es un elemento esencial del que luego va a alimentarse muchísima gente. ¿Se acreditaron, dijiste, 5.000? Periodistas se acreditaron 5.000, además de los de la señal institucional. La cantidad de preguntas que podrían haber llegado en las semanas previas, claro, es infinita. Es infinita. Entonces, ahí ya desde Madrid 2011 decidimos centralizar en un área que se dedicara a elaborar los contenidos a los que luego cada uno de los responsables de los distintos canales le dieran forma adaptada a esos canales, pero que hubiera una unidad centralizada de elaboración de contenidos, que en este caso corre a cargo de Álvaro Petit y de María José Abad, que ella venía con experiencia desde el año 2011. Junto a los contenidos está el área tradicional de prensa, que se dedica a la relación con la prensa en una relación muy estrecha con contenidos, porque son los que les proporcionan el material que luego van a distribuir, pero que llevan esa relación humana de atender a las preguntas, recibir las preguntas. Y en último término, también, y quizás esto fue un error, pero quizá también se encargan de la parte logística de las acreditaciones, que la gestión propia de las acreditaciones, como es un volumen tan grande, es enorme, porque siempre surgen incidentes, surgen siempre problemas de gente que ha dado mal los datos, que iba a recoger en Barcelona y acaba recogiendo en Madrid. Bueno, la credencial para ingresar, claro, a las distintas áreas. A las distintas áreas. Y lo que un evento de estas características y con tantos periodistas es un gran problema, que es el reparto de los spots, o sea, cuánta gente puede entrar en cada acto, porque nunca ningún acto puedes tener a 5.000 periodistas cubriéndolo, porque no habría público, no se habría solo periodistas, y todos somos conscientes de la importancia de apostar por la prensa y que la prensa en el fondo no es más que un altavoz que lleva ese mensaje a mucha gente, pero siempre dentro de los límites de la propia organización y de la propia visita. Entonces, pues no sé, el acto
más grande, yo creo que fue el Bernabéu, con más periodistas, fue el Bernabéu con 500 personas, o sea, el 90% se quedó fuera. Entonces, ese reparto para intentar que todas esas personas que han hecho el esfuerzo y la apuesta por cubrir ese acto tengan al menos la oportunidad de cubrir en directo uno o dos actos de los 22, resulta mortal, porque todo el mundo cree que debe ir a más, todo el mundo se pone en su lugar y entiende que el esfuerzo que ellos han hecho merece recompensa, pero ver la foto entera y tratar de repartir con cierta justicia. Y el editor acá en Santiago de Chile, claro, que financió a su periodista, que quiere que estén todos. Entonces, eso acaba generando pues muchos conflictos, a veces desagradables, porque no todo el mundo lo entiende, o sea, no todo el mundo es capaz de ver la visión general, y yo entiendo que cada uno defiende su interés, y acaba quitándote mucho tiempo, y esto es lo que decía que quizá nos equivocamos, la parte logística o puramente material acaba quitándote mucho tiempo de la parte de contar historias, de buscar oportunidades, de contactar al periodista oportuno para contar determinada historia que él, por el lugar en el que publica o por la región en la que publica, pues puede tener más trascendencia. Por tanto, contenidos, perdón por enrollarme, relación con la prensa, con esas 3 derivadas, por decirlo de alguna manera, acreditaciones, reparto de espacios y relación directa con la prensa. La parte de redes sociales, que cada vez tiene más autonomía y que acaba generando, en el caso de la cobertura que nosotros hicimos, una vida muy, muy, muy independiente que no dependía ni siquiera de contenidos, porque acaba siendo un mundo muy paralelo en los que, y esto es un cambio muy radical, que creo que refleja bien el cambio de estos 15 años en la comunicación, pasas de ser un generador de contenidos a ser un canalizador de contenidos de otros, ¿no? Y tu gran esfuerzo es crear una comunidad de personas activas que sean capaces de trasladar el mensaje y a los que, de alguna manera, es una especie de relación con la prensa 2, entendiendo que la relación no es la misma, que los intereses no son las mismas y que no todo puede ser replicable, pero que tiene vida propia y acaba resultando una inversión súper rentable, porque cada vez es más la cuota de audiencia que alcanzas a través de las redes y no a través de los medios tradicionales, ¿no? Y además, perdón, me imagino que, sobre todo en lo que tiene que ver con una visita papal o algo que ocurre en el entorno de la iglesia, están los infinitos micro y pequeños medios de iglesias. O sea, hay agrupaciones, cada congregación religiosa tiene sus pequeños medios de comunicación, entonces ellos también te permiten, me imagino, llegar a pequeñas audiencias que no van a llegar a través de los grandes medios de comunicación. Sí, eso es un gran reto, porque a su vez pues son personas que también quieren tener esa cobertura pero que ocupan el lugar de los periodistas porque son periodistas y hablan a sus públicos, ¿no? Entonces, el ser capaz de equilibrar todo eso para llegar a esas audiencias específicas, pero también a audiencias mucho más generales y mucho más generalistas, que es una oportunidad, podríamos decir, única, porque ese tipo de medios no pone la atención en la cobertura de la Iglesia habitualmente, y sin embargo, aprovechando la visita del Papa, pues muestran un gran interés, entonces tampoco les puedes dejar de lado. Bueno, genera muchos retos, ¿no? Esos serían como los 3 equipos básicos. Luego hay un equipo de diseño que es esencial porque traslada una imagen única de la visita y de alguna manera tiene el reto de lograr que lo que normalmente es un éxito comunicativo es que todo el mundo quiera utilizar tu marca de la manera más indiscriminada posible, ya sea para hacer merchandising, ya sea para sus posts o sus publicaciones, a la vez respeten de alguna manera la imagen corporativa y los objetivos estratégicos de la comunicación, ¿no? Entonces es un reto permanente de cómo promover el uso, pero otorgando suficientes instrumentos para que ese uso sea el más armónico posible, para que al final la imagen de la visita no sufra mucho. Es imposible mantener el control absoluto en algo tan capilar. Pero de alguna manera sí que se puede de alguna manera armonizar y que resulte no lo más respetuoso por una especie de devoción por el logo o por la imagen corporativa, sino porque al final la imagen corporativa de un evento de estas características traslada o es la ejecución de unos objetivos estratégicos de comunicación, ¿no? Esa definición estratégica, ese manual de marca, podríamos llamarle, viene definido el Vaticano, es la conferencia episcopal. ¿Quién era tu jefe? ¿Tú a quién respondes? Tienes infinidad de jefes. Si le preguntas a mi jefe dirá que a nadie. Y eso es parte del problema. Como decía Gaudí, decía que mi jefe, mi mandante no tiene prisa, ¿no? Exacto. Se demoró
En El este tuyo caso, sí- el tuyo eso sí sí tenía mucha prisa. tenía mucha prisa. O sea, yo trabajaba para la Conferencia Episcopal Española, Ya. pero de alguna manera trabajaba de la mano del director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, pero pues no sé, quizá por intentar dar una visión distinta y complementaria, pues no rendía cuenta, sino que trabajábamos muy de la mano y creo que hicimos muy buen equipo. Entonces yo respondía al coordinador oficial de la visita, que era el que veía toda la organización de la visita, incluida la comunicación, ¿no? Perfecto. Ahí hay distintos modelos. Habitualmente el modelo tradicional es que la persona de comunicación esté dentro del comité de decisión. En este caso no fue así por distintos motivos que tenían mucho que ver con el peso que las diócesis tenían en la organización de la visita, pero a la hora de la verdad esa es la línea de decisión. Y nosotros, por acabar con lo de los equipos, además de estos 4 equipos básicos y esenciales que tiene que tener, yo creo, toda la visita, teníamos otras 2 ramas que en nuestro caso fueron especialmente importantes. La de voluntarios, que como una buena parte del equipo, tanto podríamos decir más del día a día como de cosas más estratégicas, eran personas profesionales que se desempeñaban de voluntarios, necesitan una labor de formación, de coordinación, que resulta esencial y que lleva mucho tiempo y dedicación. Y una figura que a veces no se tiene en cuenta y que en nuestro caso fue esencial, que es la del coordinador externo, o sea, una especie de asesor externo, una persona que no necesariamente tiene que entender, o sí que tiene que entender, pero no tiene que compartir la posición de la Iglesia o los mensajes de la Iglesia, pero que te viene muy bien para tener siempre un pepito grillo que te pueda dar avisos de cosas que no estás haciendo bien o de cosas que no estás teniendo Por en cuenta. ejemplo, Pues, o sea, en general es una figura que tiene como objetivo molestar, en el buen sentido, porque es su encargo. Exacto. Entonces, muchas de las cosas que te dice te molestan porque piensas que o no lo has tenido en cuenta o te señala un fallo o muchas veces piensas que son cosas que él no sabe que son imposibles de hacer y que tienen más que ver con la organización que contigo, pero no tienes por qué justificarte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pues él, pues en esta visita en concreto, pues hubo un artículo en El País que mezclaba muchas cosas de crisis de la Iglesia que tenía y que afectaban al portavoz o a una de las personas que más visibilidad tenía en la visita y que nosotros de alguna manera no despreciamos, pero consideramos que era algo marginal y que él pues puso de manifiesto: oye, esto tiene mucha más importancia que parece, vamos a intentar bajar el perfil del portavoz durante un tiempo porque parece que es casi enfrentarse a esta información y no es una guerra innecesaria, o detectar determinados malestares entre los asistentes pues con el tema del reparto de los espacios y que tú entiendes que es imposible hacer de otra manera y casi de una manera natural, pues dices, si es imposible no me voy a dedicar a ello, pero que sea imposible no quiere decir que no haya que tratar de... al menos de armonizarlo. Exacto, y de explicarlo al menos, ¿no? Entonces, todas estas cosas, tener una visión externa que sea capaz de estar atento y cuya función, insisto, sea únicamente esa, advertirte de las cosas que se están haciendo mal o que están teniendo una repercusión distinta de la búsqueda, es muy útil. Y por último, y perdón porque estoy desordenando, sí. No, por favor. pero teníamos una función esencial que he mencionado antes, pero que también requería de un equipo propio, que era la de la señal institucional. Aunque la señal institucional la produjeron de manera gratuita los medios de comunicación públicos involucrados en la visita, la Televisión Española, la Televisión de Madrid, la de 3CAT, la Televisión Pública de Cataluña y la Televisión Pública de Canarias. Y nombramos a todo nuestro... Exacto. Quedó hecho el placement. Pero necesitaba de una coordinación, o sea, de una persona de la organización que estuviera encima, que les solucionara los problemas, que les situara y les diera algunas instrucciones sin meterse en su labor profesional, pero de objetivos estratégicos o incluso de necesidades logísticas que desde la organización se pueden destrabar mucho más fácil que desde un agente externo, ¿no? Entonces, hay un equipo que lideró un chileno conocido, o sea, conocido porque ha trabajado mucho en el ámbito universitario en esta casa, que es Francisco Cegers, Paco Cegers, que fue el responsable de toda la señal institucional y que a la hora de la verdad acaba resultando una posición esencial porque es la que garantiza que la imagen pudiera llegar a 100, pues a más de 100 millones de personas, ¿no? Creo que ahora sí que con esto he pintado todo el equipo completo.
Mencionaste dos cosas que tienen relación con preguntas que enviaron nuestros estudiantes. La primera, a propósito de una necesidad de una visión externa, es adaptado a una pregunta que hizo Bianca Ormeño. Aquí estamos formando profesionales, ¿no? Profesionales de las comunicaciones, y un evento de esta naturaleza requiere de profesionalismo. Aquí no entra en juego solo la capacidad profesional, también entra en juego un poco la fe. ¿Hay que ser católico para trabajar en un evento como este? Yo, o sea, iba a decir yo creo, pero no creo. Definitivamente no. Una buena parte del equipo, quizá relacionado con temas no estratégicos desde el punto de vista comunicacional, pero por ejemplo los responsables de organización de los eventos, de casi todos los eventos, eran personas que no tenían fe y ese proceso de conversación entre la fe y la no fe, lo que hace falta claramente es el respeto y es la apertura a entender, porque si no muchas cosas te pueden parecer incluso absurdas, pero es una de las experiencias más gratificantes, ¿no? Poder trabajar estrechamente, porque al final vives momentos de tensión, vives momentos en los que tienes que explicar cosas, donde tienes que abrirte, y poder trabajar con gente que no comparte, pero que respeta de verdad ese tipo, o sea, tus objetivos, tu forma de entender la fe, resulta muy enriquecedora, porque es gente que te da esa visión externa y que te permite entender al público al que mayoritariamente le va a llegar el mensaje. Porque pues, la Iglesia Católica en el mundo en general y en España en particular es una minoría y es un elemento que a veces yo creo que la comunicación de la Iglesia olvida. O sea, que desde un punto de vista cultural está tan convencida. Entonces hay muchas cosas que no considera necesarias explicar porque forman parte de la educación natural y eso ya no es así. O sea, de la educación general y eso ya no es así. Entonces, poder trabajar con toda esa gente que, como digo, había muchísima, pues es una oportunidad que enriquece el propio evento, ¿no? Porque un encuadre de una imagen, la correcta disposición, eso es una decisión técnica y la puede hacer una persona que no es creyente, pero después alguien que conozca la fe católica por dentro y que entienda, oye, este símbolo, este gesto del Papa tiene que traducírselo a personas para que ellos entiendan también, en el fondo, qué es lo que está ocurriendo. Hay un juego que se necesita. Y por otro lado, me imagino, no lo había pensado nunca, pero me suena razonable que tiene que haber un tercero, una persona importante, un Pepe Grillo, que sea capaz de decir a los que están adentro, que para ellos es normal que el Papa se mueva en cierto registro, y decir, oye, esto puede causar problemas O sea, es importante que haya un feedback de lo que está ocurriendo afuera. Y ahí experiencia previa en campañas políticas. Se puede hacer el paralelo con las campañas políticas. Cuando un asesor comunicacional puede ser un buen asesor de un candidato cuyas ideas políticas no o sea, sí. Me imagino, tú eres católico. Sí, es una historia. Sí, es algo, o sea, es una realidad parecida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente, o sea, el candidato político, o sea, el asesor político tiene que tener confianza en su candidato y que el candidato confíe en él, pero no necesariamente tiene que compartir sus ideas, ¿no? En el día a día y en lo habitual hay determinadas ideas que pueden resultar extremas o que pueden ir en contra no ya de lo que piensa un asesor político, sino de su propia conciencia, donde se plantea ese conflicto de una manera mucho más radical, pero más allá de eso es posible trabajar para gente que no comparte tu posición. El ejemplo quizás es un poco reduccionista y simplista, ¿no? Pero puedo trabajar para Coca-Cola sin necesidad de que me guste necesariamente la poción mágica. Y otra pregunta que también viene de los estudiantes y lo mencionaste a propósito del plano estratégico, ¿no? Aquí está Flavio Contreras, Giancarlo Santangelo, Rafael Agüero, Carolina Vázquez, hicieron más o menos la misma pregunta sobre el tema estratégico. El propósito de que la visita al Papa salga todo bien, de que haya un encuentro entre el Papa y los españoles, eso puede ser un objetivo pastoral. Por ejemplo, quizá la Conferencia Episcopal Española se lo planteó como un objetivo, pero si un estudiante de comunicación estratégica me llega con ese objetivo estratégico, yo le digo, viejo, no, aquí hay un plan estratégico para una... Hay un mapa de stakeholders, hay un análisis PESTL del entorno. Sí, o sea, se trata de hacer de la mejor manera posible con un problema de origen, que es
que tu cliente no es el Papa, aunque no lo parezca, ¿no? Tu cliente es la Conferencia Episcopal y tú trabajas para la Conferencia Episcopal, que no necesariamente tiene que tener los mismos objetivos estratégicos que el Papa. De hecho, una de las cosas que nosotros vimos o pensamos, y además que en ese sentido podríamos decir que lo que tú hagas le da un poco igual, en el sentido de que tú desarrollas tu comunicación, pero no hay una conexión estrecha entre la comunicación del Vaticano, de compartir esos objetivos. Nosotros fuimos descubriendo con el tiempo, y de hecho descubrimos o no sabemos si es verdad o no, pero nuestra sensación a posteriori de casi todo el equipo es que el Vaticano tenía un objetivo muy claro de utilizar España como ventana de lanzamiento del León XIV, de un León XIV que había tenido un perfil bastante bajo hasta el mes de marzo o mes de abril desde su elección, pues probablemente preocupado por las cosas más internas de la Iglesia y preocupado por la gobernanza y por no sé, por poner la casa en orden, por llamarlo de alguna manera, o adaptar la casa a su estilo, por decirlo de otra forma, pero que no había tenido un perfil público muy llamativo, ¿no? Había hecho un par de viajes el Papa León. Un viaje a África, pero había sido un viaje a África, no sé si me explico, o sea, que se había quedado en África, o al menos esa era la sensación que nosotros teníamos, no había tenido esa repercusión internacional. O sea, este fue como el debut internacional, podríamos llamarlo. La ventana, y se vio por el interés por el interés de la prensa y por los ecos que nos llegaron de todo el mundo, ¿no? Y yo tengo la sensación, y quizá es paletismo de haberlo vivido de cerca y pensar que lo tuyo es lo único, pero yo tengo la sensación que el viaje a África, que fue un viaje, en mi opinión, espectacular, que yo hubiera cambiado por el de España por la naturaleza del propio viaje y por ese carácter misionero, pero yo creo que no tuvo esa repercusión internacional y que quedó en algo de consumo más interno, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hablábamos en ese momento del viaje del Papa, decíamos, es que es muy difícil comunicar a alguien que no quiere ser comunicado, o sea, alguien que quiere tener la discreción como su máximo, como su elemento más distintivo, ¿no? Pero sin embargo eso giró de una manera que no es nuestra responsabilidad o que no afecta a nosotros, con el posicionamiento respecto a Trump y en el fondo respecto a la guerra, no tanto a Trump, que le dio un foco a León XIV que no había tenido nunca desde su elección, y con la publicación de la encuesta, que se convirtió, o sea, que de repente de la noche a la mañana la encíclica había sido publicado encuesta, muy pocos días antes, en fondo, pero el día 21, o sea, el Papa llegaba a España el 6 de junio y la encuesta, la encíclica se publica el 21 de mayo. Entonces, 10 días antes. Entonces, de repente el Papa se reivindica, o la sociedad reconoce al Papa como un líder moral a nivel internacional, que hasta ese momento pues era un líder espiritual, pero no tenía ese carácter. Exacto. Y entonces todas estas cosas superan a tu estrategia. Tu estrategia, pues de alguna manera, decía lo del cliente, que a lo mejor en este ámbito suena raro, pero es una estrategia interna, que es que esto sirva para el bien de la Iglesia en España, y es una estrategia externa en la que el Papa además ha insistido mucho en sus intervenciones, que es que la voz de la Iglesia se considere una voz útil para la sociedad, o sea, que la Iglesia está para aportar a la sociedad en términos de igualdad con otros stakeholders, con otros actores, pero que la Iglesia tiene mucho que decir en un mundo convulso como el que vivimos, para intentar aportar su granito de arena a que el mundo sea un poco mejor. Y esto puede sonar raro, pero la Iglesia tiene una riqueza acumulada, tiene una tradición que conserva y que se ha esforzado y que tiene un sentido, antropológico, que hoy en día, especialmente hoy en día, en mi opinión, aporta mucho a la sociedad y puede hacer mucho bien a la sociedad, ¿no? Entonces, en España, que esa voz se normalice no es tan habitual. Pues por motivos históricos, del posicionamiento de la Iglesia y por muchos otros motivos, la religión católica en España tiene se interpreta desde la opinión pública con cierto sesgo político. Entonces, el salir de ese marco y el entrar en el diálogo de la sociedad con naturalidad, como en términos de igualdad, como otros stakeholders más claro, fue un elemento muy relevante, yo creo, y que estaba dentro de nuestros planes estratégicos, no necesariamente de los del... Bueno, no, en este caso creo que se puede confirmar que también de los del Vaticano, porque fue una línea conductora de casi todos los discursos del Papa durante la visita. ¿Qué tanto se puede preproducir o preparar un evento de esta magnitud pensando queriendo darle un enfoque estratégico? Uno de repente podría terminar quitándole naturalidad. A fondo, el Vaticano tenía su agenda, quería que se entendieran ciertas cosas. El Papa querría plantearle a los españoles y al mundo sus intereses, ¿no? Las intenciones del Papa, que uno reza todos los domingos. Y los españoles quizás también querían decirle algo al Papa, o querían escuchar, o algunas cosas quizás no querían escucharlas. Entonces, una estrategia muy acabada, muy fina, podría terminar matando
¿O es imposible pautear a un es vocero de esta característica? Es imposible pautear porque no tienes la información y por lo tanto no sabes muy bien hacia dónde va. Entonces tienes que tomar una decisión estratégica muy basada en líneas generales o en guías, por llamarlo de alguna manera, o sea, en una dirección. Y en ese sentido, ir adaptándote un poco a cómo va evolucionando el mensaje, cómo van evolucionando los actos. O sea, pues si nosotros cogemos el plan de comunicación inicial con nuestros objetivos estratégicos y nuestras emergencias o alertas de crisis, pues podemos decir que casi ni una se cumplió entonces todas nuestras previsiones, porque el viaje fue por otro camino, ¿no? Entonces yo creo que es indispensable tenerlo preparado y los planes de crisis se dice que se hacen para no tener que... Ojalá que no tengas que implementarlos, pero a la hora de la verdad pone en manifiesto esta dificultad entre la planificación original o previa y la implementación en el día a día, ¿no? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de cosas que quizá que probablemente vimos por televisión o por las redes sociales? ¿Hubo algún momento donde tú aquí notaste, oye, aquí esto ya se encauzó por otro lado y bendito sea, de repente salió? Una de las grandes amenazas por el tono político de polarización que vivió España era precisamente esa, era la utilización política de la visita en general y en concreto del discurso del Congreso de los Diputados, que fue muy criticado por algunos, sobre todo dentro de la Iglesia, diciendo el Papa habéis metido al Papa en un avispero del que no va a salir vivo, es imposible sin llegar embargo, aquí. Si tú me preguntas a mí, yo vi varios de los discursos y me llamó la atención, y si no me equivoco, creo que lo mencionaste en alguna charla que te vi en YouTube, pero es la primera vez que este Papa le habla a un cuerpo político, a un congreso. Era como su primera... Y no solo eso, que siendo un político tremendamente fragmentado, bastante poco amable con la religión católica en general, pues levantó un aplauso de 7 minutos que tuvo que cortar el propio Papa porque ya no sabía dónde meterse. O sea, 7 minutos aplaudiendo unánimemente, no hubo nadie que se quedara sentado o que dejara de aplaudir. Más de 600 políticos españoles aplaudiendo unánimemente. ¿Quién fue la última persona en España que sacó 7 minutos de aplauso? Bueno, la última y la única. Bueno, ¿no? O sea, la selección española ahora probablemente. Exacto, si fuera al Congreso probablemente lo hubiera conseguido, pero pues es algo que se desmontó solo. La propia presencia del gobierno y la ayuda del gobierno, que era algo, pues el gobierno no es especialmente amable o no ha sido especialmente amable con la Iglesia Católica, y no estaba claro que se fuera a involucrar o que se fuera a involucrar de manera pacífica, y de hecho la presencia prevista originalmente de los miembros del gobierno en los actos era muy testimonial. Sin embargo, ellos mismos entendieron que era una oportunidad única y se sumaron hasta un punto casi podríamos decir desproporcionado, que se ve de una forma muy gráfica en la presencia de 14 ministros en el acto de la Sagrada Familia, ¿no? En la inauguración, en la misa primero, que no se sabía, o sea, a ver, esto no sé cómo lo puedo explicar, pero el presidente del gobierno no había acudido a funerales católicos por tragedias como la del tren, por el hecho de ser funerales católicos, y había tratado y había organizado, a veces pues contra las propias víctimas, había organizado funerales laicos. O sea, creo que esto da un poco una idea en paralelo de homenaje sincero, no lo cuestiono, pero que pone en manifiesto un poco las reticencias. Y había 14 ministros en la misa, o sea, no ya en el acto de inauguración, que puede ser algo un poco más neutro desde un punto de vista religioso, en la celebración de la Eucaristía, en la Sagrada Familia, había 14 ministros del gobierno de España, ¿no? Entonces, de alguna manera son algunas muestras de cómo tu planificación original, el propio desarrollo de los actos puede acabar. Y esa fue una pregunta que me hizo una estudiante, Claudia Concha, a propósito, ¿qué medidas o qué cosas pensaron ustedes para contrarrestar posible manipulación o torsión política o uso del discurso religioso del Papa, pastoral del Papa, con fines políticos? ¿Qué cosas previeron ustedes y no necesitaron utilizar? Porque después está el otro grupo, que es la ultraderecha, y la ultraderecha se viste de lenguaje a veces religioso, toma prestado involuntariamente o sin pedir mucho permiso a la Iglesia formas o palabras para sus propios fines. Sí, eso era el gran reto. ¿Qué podrían haber hecho ustedes, por ejemplo? O sea, aquí había dos temas. El primero era, entre comillas, confiar en la sabiduría del Papa, o sea, el hecho de que los discursos en sí mismos fueran difícilmente utilizables, que eso no garantiza al 100%, pero ya es un punto de partida que facilita mucho las cosas. Y después
a asumir esa línea de puentes, que eso sí que venía ya de la predicación del Papa de los últimos meses, ¿no? De ese crear puentes, hablar con todos, llegar a todos, ese espíritu misionero que de alguna manera se traducía en esa necesidad de dialogar con todos y de tratar de tender puentes con todos, y que nosotros tratamos de fijar, y creo que con cierto éxito, con los spots originales que lanzamos, ¿no? Y que tuvieron, bueno, pues unas audiencias bastante grandes. No sé si aquí llegaron a Chile, pero el spot de Amigos, en los que de alguna manera, o sea, de formas distintas, originales y con cierta gracia, pero trataban de fijar ese mensaje de que más allá de las diferencias que podemos tener desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, hay una serie de cosas que nos unen y que nos hacen que podamos conversar, podamos convivir, podamos ser amigos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el tratar de plantear el mensaje de la visita antes de la visita, pues como un mensaje positivo. Otro de los vídeos que lanzamos, que era el preparar el terreno de los nos, y tratar de entender qué será el marco en el que se va a desenvolver la visita, ¿no? Yo alcancé a ver, vi dos videos, el de los amigos, y vi uno en el metro, están en el metro. Claro, nuestra audiencia probablemente no los ha visto. Voy a encargarme de ponerlo en el link debajo de este video para que lo revisen. Muy emocionante. Hay uno de ellos, a mí el del metro, lo encontré muy emocionante. Sí. O sea, hay un esfuerzo ahí por preparar un entorno favorable al discurso que en trabajo previo, y ahí te quería llevar a tu experiencia lo que fue la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Benedicto XVI. Esa era otra España. La España que recibió a Benedicto XVI era bastante más refractaria, me da la impresión a mí. Aun cuando en esa época, si no me equivoco, había un gobierno de derechas. No, todavía no. ¿Todavía no? Porque la elección de 2011 fue en octubre y la visita fue en agosto. O sea, el 2011, yeah. El presidente, vamos, estoy casi, no estoy seguro, ahora sí que no casi seguro, estoy seguro, el presidente seguía siendo Zapatero, era Zapatero. En sus últimos meses de gobierno, y ya las elecciones estaban más que anunciadas. O sea, todo el mundo sabía que en 3 meses iba a haber elecciones y parecía que iba a haber un cambio de sentido político. Pero las dos últimas visitas de papas a España se han desarrollado con gobiernos socialistas en el poder. Pero, sin embargo, a Benedicto XVI le tocó un país más, no sé si la expresión en España es la misma, chúcaros. O sea, en el fondo era más refractario, era más agresivo quizás al discurso. Me da la impresión de que, por lo que escuché de la gente que estaba en España, de periodistas que viajaron allá, había más buena onda. O sea, yo creo que hay dos elementos. Uno, que es verdad que España en estos 15 años, o la religión católica en estos 15 años, ha sufrido una transformación, ¿no? Y se habla de un cierto renacer de la fe católica, o al menos de la cultura católica en España, en la que tienen un cierto protagonismo los jóvenes, y que ha puesto sobre la mesa formas distintas de vivir la fe que quizá no generan este conflicto. Por otro lado, hay un cambio, o ha habido un cambio claramente por la edad, en la jerarquía de los obispos, en los obispos que han entendido la relación con el gobierno y con la política, pues quizá de una manera menos combativa o distinta, no sin haber sufrido ciertas críticas en esa línea. Pero hay una transformación social, hay una transformación en la propia Iglesia, pero sobre todo lo que creo que hay es un acercamiento diferente por parte de ambos papas, ¿no? Y yo creo que León XIV y el discurso en el Congreso de los Diputados es muy buena muestra de ello. Consiguió una cosa que desde un punto de vista de la comunicación política es casi imposible, y yo solo se lo había visto hacer con tanto éxito a Obama en 2008, ¿no? Que conseguir que tu discurso sea escuchado por personas que piensan diferente y todos ellos se sientan llamados por tu discurso, identificados con el discurso, y sean capaces de valorar más aquellas cosas que coinciden con su forma de ver el mundo que aquellas otras que pueden chocar más con su forma de ver el mundo, ¿no? Ese que de manera crítica se puede decir que es que cada uno escuche lo que quiera en tu discurso, pero que es un misterio, y en mi opinión es algo súper positivo. Y el hecho de que siendo un discurso franco, siendo un discurso sincero, siendo un discurso que no evitó polémicas y no evitó que cada uno de los que estaba ahí presentes pudiera sentirse de alguna manera interpelado o agredido por ideas que no coinciden con las suyas, la defensa del no nacido, la crítica a la eutanasia o la defensa al trato digno a los inmigrantes, podía haber generado
rechazo por parte de casi todos los grupos de la Cámara y sin embargo entender que el tono general de la visita y del discurso y los mensajes estaban por encima de esos puntos concretos y hicieron que todo el mundo sinceramente se sintiera agradecido por esas palabras y le hayan dado vueltas y cuando han releído el mensaje, el discurso, porque se lo hemos hecho llegar en una edición especial después, todos hayan vuelto a esos mensajes y los usen sin salir de sus hábitos políticos tradicionales, pero lo tengan como una referencia. En mi opinión tiene un mérito no solo pastoral, sino comunicativo enorme. ¿Tú pondrías el discurso del Papa en el Congreso al nivel de los discursos de Obama? Discursos de Obama, sí. O sea, es una pieza retórica digna de estudio y además entendida en contexto. O sea, puesta en contexto creo que adquiere mucho más relevancia. Entonces vamos a poner el link a ese video también debajo porque yo lo escuché, lo encontré muy bueno, pero no lo había calibrado en ese nivel. No, y la respuesta, como digo, es increíble. O sea, 7 minutos enteros, todo el mundo aplaudiendo cuando o sea, durante esta legislatura el 70% de ese Parlamento ha votado en contra de los intereses de la Iglesia Católica en reiteradas ocasiones, o sea, incluso, o sea, de manera explícita, ¿no? Entonces es muy llamativo y obviamente, y con todos los que estábamos ahí lo pudimos ver, no era un aplauso de compromiso, no era un aplauso protocolario, sino que era un aplauso sincero de haber escuchado algo que todo el mundo tuvo la sensación de que era histórico. Hay otro tema del cual los estudiantes enviaron varias preguntas que tiene que ver con el mundo de las redes sociales, ¿ya? Porque la relación de la figura del Vaticano, el Papa con los medios de comunicación tradicionales, a los que venimos de la época incluso de Juan Pablo II, que era un monstruo de las comunicaciones en el fondo, Papa más telegénico que Juan Pablo II en el fondo. Francisco, que lo tuvimos acá en Chile, en un contexto muy distinto al que les tocó a ustedes en España, pero también en el fondo. Pero ahora están estas redes sociales, este otro stakeholder, este otro mundo de medios de comunicación que se apropia él del contenido, al cual tú probablemente le vas a dar algunos elementos gráficos, pero ellos lo toman, ellos son dueños del mensaje. Una figura como un papa que le habla a la humanidad completa, en fondo, y sin embargo tenemos este medio de comunicación que permite hacer microsegmentación. ¿Se puede segmentar un mensaje? ¿Se puede hacer, no tengo idea, algún tipo de microsegmentación del mensaje de un papa? ¿Se puede hablar de algún alineamiento estratégico o esto ya es un storytelling y...? No, es un poco... O sea, es una forma distinta de entender el trato con los medios, como decía antes, ¿no? O sea, no es que se pueda segmentar el mensaje del Papa, pero por la propia naturaleza de este tipo de canales de comunicación hay un proceso de selección y de filtrado previo, de curación, como quieras llamarlo, que es indispensable. Y en el fondo, ese proceso de curación es el que te va a generar la segmentación, porque cada una de estas personas va a pensar, o sea, va a elegir pensando en su público. Y eso ya es un proceso de segmentación, es un proceso de segmentación que está condicionado por los intereses de esas personas que tienen sus propios canales y que muchos de ellos los rentabilizan económicamente, otros lo hacen con motivos apostólicos, pero ahí hay un proceso de segmentación grande. Lo importante es darles los recursos suficientes para que ellos puedan protagonizar ese proceso de segmentación y sentirse libres en la generación de esos contenidos y este es tu gran objetivo como responsable de la comunicación, que en esa libertad de selección de contenidos o selección, pues no se alejen del objetivo real de esa información que están utilizando, no deformen el proceso de selección, no traten de ridiculizarle o darle la vuelta. Pero nuestra experiencia es que cuando te vuelcas en explicar, cuando te vuelcas en darles recursos que puedan utilizar en tiempo real y de manera cómoda, la gente responde y se establecen unas relaciones de colaboración entre los equipos de comunicación, en este caso los equipos de redes, y estos comunicadores, llámalos como quieras, influencers, misioneros digitales o como quieras llamarlos, que no son lo mismo y hablan a distintos públicos, que es súper fructífero y que consigue que el mensaje tenga una mayor repercusión. Y para ir cerrando y agradeciendo el tiempo que nos has podido dedicar, está toda la
preproducción, todo el trabajo de abonar el entorno, de generar un entorno favorable antes. Está todo fue una semana, ¿no? ¿Cuánto estuvo? Fue un viaje largo. De sábado a viernes. Fue un viaje... 6 días. Fue un viaje de 6 días. De haber sido frenético, ¿no? Me imagino Sí. lo que debían haber sufrido. Te escuché en un podcast por ahí, decías que en un podcast, estabas conversando con un par de sacerdotes que decían, tú les decías, tengo ganas de que llegue, pero ya tengo ganas de que se vaya. O sea, 2 días antes, eso deben haber sido 6 días frenéticos. Pero después está todo el post. Son 2 preguntas las que quiero hacer para cerrar. Primero, ¿qué aprendiste tú? ¿Qué aprendiste tú? Porque ya estuviste en 2 jornadas mundiales de la juventud, has estado en campañas, en eventos grandes, pero ¿qué aprendiste tú en esta visita al Papa? Y lo segundo es, ¿cómo se mide el éxito de esto? ¿Hay algún KPI? Te lo pongo muy sencillo, lo que fue la visita del Papa Francisco a Chile, no sé, tú estabas al tanto de lo que ocurrió. La visita fue caótica. Algunas personas dicen que fue el fracaso incluso del papado, en el fondo, de ese viaje a Chile, pero generó un cambio por todo el tema de los abusos, que quizá claro, esos 3 días que estuvo en Chile no fueron buenos, pero los frutos que han salido mucho tiempo después. Quizá ahora estamos recogiendo los frutos de lo que dolió mucho en ese momento. Me imagino que la visita del Papa León a España fue un éxito probablemente desde el punto de vista de las comunicaciones de esos 6 días, pero ahora viene lo largo. ¿Cómo se sigue sacando fruto de esa... ¿Qué se puede hacer con eso? Son 2 preguntas complicadísimas. Sí. ¿Sobre qué he aprendido? La verdad es que lo primero que podría decir es que he aprendido mucho. O sea, yo no me reconozco en el que empecé a trabajar en la visita hace 4 meses. O sea, que quizá por las dificultades especiales del tiempo, de la diversidad de organizaciones involucradas, las distintas diócesis, he tenido que hacer algo que nunca... O sea, tú al final, el asesor tiene una función muy distinta del coordinador o del director de comunicación, ¿no? El asesor dice las cosas y yo para eso tenía, porque una mentalidad muy de, mira, yo no soy más listo que nadie, yo digo lo que pienso y en el fondo la decisión es del cliente y el cliente es el que tomará la decisión y a mí, de alguna manera, me da absolutamente igual. En el buen sentido, o sea, no en el sentido de pasar de todo, sino en el sentido de decir, oiga, o sea, yo llego hasta donde llego y mis capacidades son las que son. Y probablemente hay gente más lista que tiene un conocimiento mucho más amplio de la situación o de los elementos que afectan a una decisión, que puede decir lo contrario a mí. Y a mí nunca me ha molestado que mis asesorados hagan lo contrario de lo que yo sugiero y no voy por la vida diciendo, no, es que ya lo dije yo, porque de verdad que lo entiendo en esos términos, de que soy un componente más de la decisión, ¿no? Sin embargo, cuando tienes que coordinar, tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones son tuyas. O sea, ahí ya no basta con ser el más listo de todos o pensar que eres el más listo de todos. Ahí tienes que empezar a tomar decisiones que tienen trascendencia, tienen repercusión. Las relaciones humanas empiezan a coger mucho más peso, porque hay muchas cosas que dependen del factor humano mucho más que la decisión sea estratégica. Y en ese sentido, y luego de alguna manera lo he visto como muy reafirmado en las decisiones, en algunos de los discursos del Papa, quizá me he sentido más interpelado por eso, pero a ver cómo lo digo, o sea, creo que dar buen rollo depende más del esfuerzo que del talante. Dar buen rollo en español, conseguir crear un clima de trabajo amable donde que la gente trabaje bien y esté a gusto y se siente identificado con los objetivos y esté dispuesto a dejarse la vida por eso, depende mucho más del esfuerzo del coordinador que de que tenga una naturaleza más sociable o menos sociable. Al final es un tema de sacrificio entendido en el buen sentido. O sea, y dicho de alguna manera, aunque suene un poco profesional, es un tema de amor, ¿no? Es un tema de decir, oye, yo me gusta lo que hago, quiero que lo que hago salga bien y para hacerlo bien tengo que dedicarle mucho tiempo a que estas cosas fluyan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, con tan poco tiempo, donde era muy difícil que los equipos se cohesionaran de una manera rápida, pues en mi opinión ha sido mucho más necesario que nunca y a mí por lo menos me ha ayudado a aprender eso, que es una cosa que das por hecho que pues yo no lo tengo o yo lo tengo, pues ya está, pues que fluya, ¿no? Un presupuesto exacto. 3 veces más grande no habría podido comprar eso, exacto. Eso que es necesario, en fondo, y por la descripción que hace, me hace mucho sentido a propósito de las primeras preguntas, ¿no? El tema de
la fe y la profesión, ¿no? Claro. El amor la fusiona las dos. En el fondo está tu profesión, está tu saber aplicado a la comunicación, pero también está tu fe puesta en el platillo. Y lo otro... La segunda pregunta, en el fondo. ¿Qué ver, viene? ¿Cómo le seguimos sacando...? Me hace gracia porque justo es lo que he defendido hace un rato en una entrevista en la televisión, en 13, porque el entrevistador calificaba la visita del Papa Francisco a Chile como un profundo fracaso y precisamente le he contestado de esa manera, diciendo, bueno, es un fracaso de los más fructíferos de la historia, o sea, ya me gustaría a mí fracasar con tantos frutos, por así decirlo, ¿no? Y esa transformación que tú mismo señalas, que me parece que al final ha sido tremendamente positiva para la Iglesia en Chile, ¿no? Entonces, cuando tú te planteas el legado, aquí el gran peligro es que nos pase lo contrario, o sea, que sea un éxito que pasó y no quedó nada, ¿no? Entonces, tremendo éxito que no ha servido para nada. Entonces, nosotros o sea, aquí hay un problema que es que los equipos se refuerzan con motivo de estos eventos y luego desaparecen y no puedes mantener estos equipos de manera permanente. Entonces, por un lado, tienes que conseguir que lo que haces quede y tener esa mentalidad desde el principio. Nosotros, por ejemplo, pues cuando elegimos las cuentas de la página web y de las redes sociales, omitimos voluntariamente la palabra España. No porque no se debería utilizarlo, sino porque pensábamos que la comunidad que estábamos empezando a crear, la comunidad de habla hispana que estábamos empezando a crear, podía ser trasladable a Perú o a Uruguay. Porque o a el Argentina. Papa va ahora, tiene avisado Papa viaje a Perú y a Paraguay, ¿sí me equivoco? Uruguay y Argentina. Uruguay y Argentina. Claro. Entonces, pues esas cuentas, que no sé si finalmente decidirán usar o no les parecerán convenientes, pero se crearon con esa mentalidad y fuimos creando esas comunidades con idea de que permanezcan en el tiempo, por poner un ejemplo, o que lo que nosotros hicimos, que nunca tuvimos de imágenes o de tanto audiovisuales como fotos, que tuvimos que inventar para poder hacer las promociones iniciales, pues poner nuestras 10.000 fotos y nuestras casi 30 horas de audiovisual al servicio de todos los que van a trabajar. Entonces ahí yo creo que hay una contribución a la Iglesia Universal y a la propia figura del Papa que es interesante, que quizá parece más logística que otra cosa, pero que creo que tiene mucha utilidad. Y luego hay un tema de integrarte en la estructura de la Iglesia sabiendo que tú vas a salir luego, pero que lo que hagas les tiene que quedar. Entonces, de forma de hacer las cosas... Hemos hecho un libro, hemos hecho un vídeo recopilatorio que está a punto de salir, hemos tratado de hacer hemos hecho un vídeo comentado de todas las intervenciones del Papa con explicaciones de fondo, de un contenido más pastoral y teológico, hemos hecho un libro de crónicas pues dirigido a un público mucho más joven, con ese lenguaje más propio de Internet, pero que quede reflejado y que quede para el tiempo, hemos hecho un libro de fotografías. Entonces, queremos que esto se recuerde y que mucha gente pueda volver a los mensajes del Papa, que en el fondo es lo importante, y le sigan siendo una referencia en su vida, más allá de las transformaciones vitales que quedan dentro, o sea, que quedan fuera de nuestra responsabilidad y que mucha gente, por lo que nos han contado, pues sufrió durante la visita, ¿no? Hay muchas decisiones de cambio, muchas decisiones de hacer las cosas de una manera distinta, de volver a la fe o de simplemente tratar mejor a los demás, que en mi opinión son imposibles de medir con KPIs tradicionales. Exacto. Pero que son el verdadero fruto, ¿no? Pero nuestro KPI, en el fondo, el más objetivo que tenemos es una encuesta que se hizo antes de empezar la visita y después de empezar la visita a los asistentes, y que, por ejemplo, reconocen que el conocimiento del Papa creció más de 15 puntos, la valoración del Papa creció más de 20 puntos. O sea, de alguna manera sí que pone de manifiesto que al menos pues hemos acercado la figura del Papa y el mensaje del Papa a mucha gente, y además de una forma muy positiva. No puedo dejar de pensar en maldad, pero se me ocurrieron varios nombres de personas que les interesaría mucho un crecimiento de 15 puntos en algunas encuestas. Rafa Rubio, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuviste 2 días, vas a estar acá en Chile, invitado por una actividad que está organizando la Universidad Católica en la Conferencia Episcopal, que nos hayas acompañado por segunda vez en nuestras conversaciones épicas, así que muy agradecido. Y a todos nuestros estudiantes, gracias también por acompañarnos. Nos veremos en un próximo episodio de nuestras conversaciones épicas. Ha sido un placer.